¿Qué tal? Buenas noches. Hoy jueves 15 de julio presentamos la emisión número 38 de Diálogos y Debates, un espacio creado para dialogar sobre temas de la actualidad local, regional, nacional e internacional y debatir con mirada crítica diversos temas que nos parece merecen ser puestos en tensión. En esta emisión de Diálogos y Debates, en la sección Memoria Histórica de Nuestra América, Adriana Paola recuerda a Fray Bartolomé de las Casas y su incansable lucha por derechos de los habitantes de los pueblos originarios. En la segunda sección pasamos revista a las noticias que seleccionamos porque creemos trascienden la coyuntura. En la sección de Diálogos y Debates abordaremos el tema de América Latina y el Caribe, situación y perspectivas. Y en nuestra sección ¿Qué ver, qué escuchar, qué? Marco Antonio Moreno nos invita a explorar la cultura del rock. Cerramos el programa con la sección de Dialogando con la Cultura y en esta ocasión Ana Lluvia abre el diálogo para rendirle un homenaje a Frida Kahlo a 67 años de su fallecimiento. Acompáñenos en los siguientes 50 minutos y sin más, recordemos a Adriana Paola la lucha por los derechos de los pueblos primigenios por parte de Fray Bartolomé de las Casas. Adriana Paola. Sí, muchísimas gracias, Doc. Y efectivamente el día de hoy conmemoramos un aniversario más del fallecimiento de Fray Bartolomé de las Casas, quien naciera el 11 de noviembre de 1484 y bueno, falleció el 18 de julio de 1566. De las Casas es un personaje polémico, sabemos que de origen pues él era terrateniente de un español, nacido en Sevilla, y su padre, cuando fue de los primeros viajeros junto con Colón en su segundo viaje, y al volver de España, bueno, literalmente le lleva de obsequio un indígena taíno, ¿verdad? Entonces, como si fuera un objeto desde ese enfoque. Y bueno, de las Casas lo que hace es aprender de su cultura, de su tradición, de sus prácticas espirituales, y para 1511 es que él es encomendero de Cuba, y pues eso implicaba ser dueño de la tierra y ser dueño de las personas que trabajaban en la tierra, ¿verdad? Los procesos, sabemos que todavía la fuerza de trabajo era esclava, y él al observar en ese contexto es que se empieza a transformar. Es él como... En ese momento todavía no era un sacerdote dominico, sino que, bueno, era encomendero, y es en ese contexto en que ve el dolor, el sufrimiento de los pobladores originarios de la región de toda nuestra América, y que los veía morir, y además él como buen sacerdote, encaminándose a hacer su sacerdocio, pues su preocupación era que morían además sin estar cristianizados, ¿no? El primer acercamiento por su defensa o por saber que eso no era correcto, era esta lógica de que pues, los nativos originarios de estas regiones estaban muriendo sin ser cristianizados. Sabemos que la historia de las Indias es una de sus obras más conocidas, y es precisamente esa narración profunda donde va desentramando la brutalidad que la colonia hizo en el territorio de nuestra América. Y esa crueldad, esa ambición es lo que entonces este fraile dominico denuncia a partir de sus escritos, ¿verdad? Se convierte entonces en algo así como el padre del derecho humanitario, en esa lucha ferviente por los derechos y el respeto a la vida de los pobladores originarios. Se demarca de la lógica del buen salvaje, se demarca de la visión de Aristóteles de que pues los clasificaba necesariamente como esclavos y demás, y empieza junto con otros como Fray Antón de Montesinos, empiezan a trabajar precisamente para generar un marco jurídico y teológico sobre los derechos de las personas y de las personas en nuestras regiones, ¿no? Entonces, de las Casas lo que hace es precisamente con
a través con la historia de las Indias y su brevísima relación de la destrucción de las Indias, lo que hace es denunciar esta explotación y bueno, lo maneja en un lenguaje simbólico que hacía que el rey de España pues voltear a ver y empezar a ver las leyes de Indias, que incluso si las vemos en nuestra actualidad, las leyes de Indias reconocían la autonomía de los territorios indígenas, cosa que el actual derecho que tenemos en México no reconoce. Sabemos que la famosa ley indígena del 2001, pues no hizo más que poner una serie de candados precisamente a la autonomía de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, lo que Fray Bartolomé de las Casas elabora es este escrito de no infantilizar a los pueblos originarios en nuestra América. Y, por supuesto, él lo que hace es esa labor constante, renuncia, por supuesto, a la encomienda, lo cual sería totalmente incongruente que no hiciera, y se va como fraile a estas regiones. Sabemos que es el primer obispo de Chiapas, y es donde, bueno, construye esta cosmovisión de la defensa de los derechos indígenas. Está un poeta, Cernuda, que dice, bueno, pareciera que aquella era una causa perdida, pero nada importa porque lo que más importa es cómo Fray Bartolomé ha luchado por ella. Y señala que dice que por lo menos hay un hombre noble, dice, y se toma como a Fray Bartolomé como esta nobleza humana en cuanto a la empatía y la capacidad de construir estos procesos de reconocimiento de la persona, de ser personas y de, por lo tanto, defender los derechos de las personas originarias. Y sabemos que hasta la fecha, en la región de Chiapas, en México, está el Centro por los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Fray Bartolomé de las Casas, y bueno, hay una serie de estudios, las casinos, que narran su historia, narran su vida, narran su postura, que definitivamente en su época fue un quiebre y fue contracultural, antisistémica, de lo que se estaba sucediendo y toda esta brutalidad y masacres que la colonia española hizo en las comunidades indígenas de nuestra América. Entonces lo conmemoramos el día de hoy, reconocemos su trabajo y el legado que hasta nuestras fechas sigue vigente. Gracias, Doc. Gracias, Paola. Sin duda una figura dignísima, la de Fray Bartolomé. Ahora vamos a nuestra sección sobre las noticias que seleccionamos precisamente porque entendemos que rebasan la coyuntura. Iniciamos con Lluvia García. Buenas noches, Doc. Buenas noches a nuestra audiencia. Bueno, desde el triunfo de la Revolución Cubana, el 1 de enero de 1959, los Estados Unidos han visto con desagrado al régimen socialista instaurado por la victoria del pueblo cubano. Y desde 1960, el gobierno estadounidense ha mantenido un bloqueo comercial hacia Cuba. Y este bloqueo ha afectado todos los sectores, ya que impide la venta de bienes producidos en Cuba al resto del mundo, y así también prohíbe a Cuba la compra de alimentos, medicinas, refacciones y toda clase de artículos. A toda empresa que comercie con Cuba, Estados Unidos le impone sanciones, y lo mismo pasa con las compañías aseguradoras, a quienes restringe la prohibición del servicio de aseguramiento a los barcos que llevan mercancía a Cuba. Durante más de 60 años, el pueblo cubano ha resistido a estas graves violaciones a sus derechos humanos, mientras su gobierno hace esfuerzos heroicos para dotar a su población de los bienes necesarios para una vida digna. Y por otra parte, numerosas agencias reciben financiamiento cotidianamente para minar la fuerza popular de la revolución. Si bien hasta ahora no han tenido éxito en Cuba, desde el exterior se pretende magnificar el efecto de los intentos golpistas. Y hemos sido testigos de una cantidad inusual de noticias falsas, montajes y calumnias, por lo que es necesario aclarar que Cuba ha sido desde la victoria de la revolución el país latinoamericano con los mejores registros en desarrollo humano y bienestar. Cuentan con educación gratuita desde preescolar hasta posgrado, la salud es completamente gratuita y reconocida como una de las mejores
a este país. This meeting is En being febrero de recorded. 2020, los amigos del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y de los congresistas de Florida, lanzaron la campaña que se llama Redes Crisis en Cuba, represión, hambre y coronavirus. No existía en ese momento ni un solo caso de COVID en la isla. Tampoco faltaba como ahora alimentos o medicina, pese a los sucesivos golpes a las finanzas, las presiones a los bancos, la persecución a los barcos con petróleo, el corte abrupto de las remesas, la cancelación de los vuelos regulares, etcétera, etcétera. Imagínese usted, por un instante, cuánto ha costado esta guerra de espectro completo que operan en el ciberespacio, donde conectan y se cruzan todas las informaciones de los operativos en tiempo real para garantizar que el supuesto estallido social pase como si fuese una promesa, algo que pareciera un estallido social, sin que se mencione, por supuesto, quién mueve esta situación, quién mueve la cuna. Cuando el gobierno llamó al pueblo a defenderse el domingo pasado, el toque no arrebató las redes sociales ni a los medios transnacionales. Simple y sencillamente se dio la señal por parte del presidente Miguel Díaz-Canel. A él lo señalaron como un criminal simple y sencillamente porque lo que dijo fue hablar con los opositores, supuestos opositores. A estas personas, los que le dicen a criminal a Díaz-Canel, se les olvida mencionar que Díaz-Canel no llamó al ejército a dispararle a los ciudadanos, ni ordenó sacar ojos como lo hacen en otros países, ni a usar bastones eléctricos, ni tanques de agua con ácido, ni gases lacrimógenos, ni ninguna otra arma que no fuera algo que lo pudiera señalar a este personaje como un criminal. En resumen de lo que está pasando en Cuba es la desinformación, el fraude y la manipulación. No solamente intentan convertir el estallido social disturbios creados en laboratorios estadounidenses, sino convertir a los espectadores en cómplices de un crimen contra millones de cubanos. Hay muchas cosas que no se dicen en Cuba, pero esta, por ejemplo, esta forma de cómo en un laboratorio, en varios laboratorios sociales y políticos de Estados Unidos están queriendo hacer una intervención supuestamente humanitaria para salvar al pueblo cubano. El pueblo cubano sigue siendo un pueblo y quien la defiende lo quiere más. Gracias, doctor. Gracias a ti, Marco. Sin duda destacable también es que más que revueltas, esas manifestaciones de protesta que tienen alguna base material, no fueron reprimidas. Incluso el presidente cubano bajó a hablar con los marchistas. Adriana Paola, ¿qué nos dices de lo que ocurrió esta semana? Sí, Doc, muchas gracias. Pues sorprendida porque el aumento, el extremo, sí, el elevado nivel de muertos a causa de la crisis opioide, principalmente en Estados Unidos, pero sabemos que en otras partes del mundo también. Y en esta crisis opioide sintética elaborada por farmacéuticas, que ahora también son las mismas farmacéuticas que estratégicamente están elaborando la cura o el remedio para evitar la sobredosis, pero sabemos que hay más de prácticamente 100,000, principalmente jóvenes, que han fallecido durante el 2020 por causa de estas de sobredosis, ¿verdad? Entonces, en un sistema que nos enseña a que la vida es desechable, en un sistema que nos enseña a que el consumo es principalmente para
afrontar situaciones complejas, ¿no? Si no sea a través del consumo de algún producto adictivo, ¿no? Entonces, si nos fue mal en el trabajo, pues una copita de vino, si nos fue bien, pues también para celebrar, o si cualquier día del trabajo, pues igual, ¿verdad? Y entonces, bueno, si lo pasamos a procesos adictivos mucho más elevados, vemos cómo es un sistema que construye la destrucción del ser humano por el ser humano mismo, y parte de la crisis opioide pues es resultado de esta, ¿no? Además enmarcada, sabemos, con prácticas del narcotráfico y demás. Y entonces, bueno, como esta industria que se enriquece y que genera una serie de muertes, ya sea por la violencia criminal que generan los grupos narcotraficantes en cualquier parte del mundo, y por la violencia sistémica que prevalece, en donde muchos jóvenes son víctimas y están siendo pues las principales víctimas de estos consumos y de la sobredosis. Entonces, bueno, sí es alarmante ver cómo el sistema de salud no es eficiente, y además la misma farmacéutica que está tratando de crear ahora la solución fue quien creó el problema, ¿verdad? Y siempre es en nombre de las ganancias. Gracias, Paola, sin duda la ganancia hace eso y más. Víctor Hugo, cerramos contigo esta sección. Hola, pues aquí una sorpresa financiera, ni tan sorprendente, ¿verdad? Es una reacción que se esperaba ya en los mercados. Resulta que ante el repunte que hay en la producción a nivel mundial, una vez que vamos saliendo todos los países de la emergencia del COVID, aunque ya tenemos la tercera ola encima en casi todos lados, pues sucede que los países árabes reaccionan ante este posible incremento en la demanda de crudo, incrementando la oferta también, lo cual provocó una caída en los precios generales del petróleo. En el caso de la mezcla mexicana, pues también tuvo afectaciones, cerró por debajo de los $70. Los precios siguen en caída, se espera que continúen así. El acuerdo al que habían llegado los países productores de petróleo con los países árabes para que redujeran la oferta, se está dando por terminado. Y bueno, aquí seguramente esto nos dejará mucho que hablar en los próximos días. El día de hoy, durante la conferencia matutina del presidente, se abordó una reforma también muy importante en la que se plantea que la Comisión Federal de Electricidad tenga el 54% del mercado de electricidad, utilizando toda la capacidad instalada o la mayoría de la capacidad instalada, porque no pueden trabajar exactamente al 100, pero sí cercano a una capacidad óptima de producción de energía. Y bueno, esta reforma implicaría que esta farsa de las empresas limpias, que tienen privilegios para introducir primero al cauce eléctrico la energía que captan, ya sea por medio de los parques eólicos o fotovoltaicos, pues tengan que esperar el momento en el que les toque. Y se pretende hacer que energía limpia y barata, como la hidroeléctrica, pues se canalice a la red eléctrica, y tiene muchos beneficios. Entre ellos, que no es beneficio menor, a mí me parece muy importante y poco se habla de él, es el beneficio de la disminución de las inundaciones en amplias zonas de Tabasco, donde a consecuencia de mantener estancada el agua en las presas para no turbinarlas, pues terminan desfogándolas cuando ya están al borde, y esto genera inundaciones. Entonces, esta reforma, además de mejorar el suministro y de disminuir los costos de energía, pues estaría disminuyendo costos sociales muy amplios en la zona sureste de nuestro país. Esa es la nota. Gracias, Víctor Hugo. Sin duda es clave la industria energética de nuestro país y hay que ponerle mucha atención. Bien, pues muchas gracias por su participación, Ayuda, Paola, Víctor Hugo, Marco Antonio. Vamos ahora a esto que hemos llamado la preocupación por América Latina y el Caribe, sobre su situación y perspectivas.
Nuestra región nuevamente funciona. El neoliberalismo no ha resuelto el problema social y, por el contrario, la pobreza y la desigualdad se han profundizado hasta extremos degradantes. La crisis del neoliberalismo parece ser una crisis terminal, pero los coletazos que lanza el régimen neoliberal mientras desaparece lastiman duramente a la sociedad latinoamericana caribeña. En Cuba, el bloqueo total estadounidense que dura ya 60 años ha producido algunas manifestaciones del abasto de alimentos y de los cortes. En Nicaragua, una nueva contra financiada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, esta siniestra USAID, a través de estas organizaciones sin fines de lucro, particularmente la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, ha desatado un creciente acoso interno y externo al gobierno sandinista, sin esperar el proceso electoral previsto para septiembre. En Haití, en algo muy parecido a un golpe de Estado con tufo de la CIA, un comando militar integrado por 26 mercenarios exmilitares y 2 estadounidenses torturó y asesinó al presidente Jovenel cuando están programadas las elecciones presidenciales y legislativas para el 26 de septiembre próximo, lo cual se impidió un cambio democrático por esta especie de golpe de Estado. Otros mercenarios también colombianos y exmilitares provocaron un intenso tiroteo que costó 26 muertes entre policías, militares y civiles, así como mercenarios. En Guatemala, el defensor de los derechos humanos denunció el asesinato de Frank Romatini, activista crítico del gobierno guatemalteco, defensor de los derechos humanos. Este no es un hecho aislado. El año pasado, las agresiones contra los defensores de los derechos humanos registraron una suma histórica de 1.058 hechos, entre ellos 17 asesinatos de defensores de los derechos humanos. En Brasil, la crisis política de Bolsonaro parece estar tomando una salida alejada de la democracia, pues el presidente Bolsonaro amenazó con suspender los comicios programados para el 2022 si con ello, dijo, que haya un fraude que lleve a Lula a... Y esto cuenta, al parecer, con el apoyo de los militares. En Argentina, la derecha toma bríos, Buenos Aires, para combatir al gobierno de Fernández, y en México, la derecha derrotada intensifica su zapa, generando dudas sobre toda acción del gobierno de la Cuarta Transformación. Ante esta situación compleja, escuchemos la opinión de nuestros panelistas sobre estas perspectivas de América Latina y el Caribe. Comenzamos con Marco Antonio Moreno. Gracias, doctor. Bueno, efectivamente, como usted señalaba, existe una gran convulsión en toda Latinoamérica, pasando desde México, el Caribe y todos los países que están en el sur de América. Efectivamente, pero aquí de lo que se trata básicamente también es saber qué políticas económicas tendrán que encontrar para poder recomponer y mantener una estabilidad económica, por un lado, y por otro lado, reforzar muchas cosas que están todavía en ciernes, como es la protección social que hay que garantizar en el conjunto de la población de todos estos países, porque aparte de las formas como están realizándose este tipo de intervenciones con golpes blandos, con golpes jurídicos, utilizando a mercenarios y todo ello, hay estas tensiones
sociales varían de un país a otro y reflejan una insatisfacción sobre los aspectos económicos y políticos. Por ejemplo, una situación clave es fomentar que haya efectivamente competencia para evitar prácticas monopólicas que puedan perjudicar a los pobres de manera desproporcionada. Abordar la corrupción y mejorar la gestión de gobierno que ayudaría a la representación de sistemas políticos y que obviamente implique el realizar reformas constitucionales profundas. Hay un aspecto que está generándose en algunos países. En México está, varias organizaciones lo están haciendo, sobre la necesaria incidencia en la política fiscal, que tendrá que respaldar un crecimiento, ampliar la red de protección social y mejorar la calidad de los bienes y servicios públicos. Sin embargo, también en muchos países, al margen de recursos presupuestarios, puedan destinarse al gasto, sigue restringido por los altos niveles de déficit que hay de deuda pública. Estos países tendrán que mejorar la eficiencia del gasto, reasignarlo a áreas no prioritarias y la inversión pública tendrá que hacerse en términos de transferencias sociales e incrementar sobre todo ingresos tributarios a mediano plazo para poder financiar nuevos aumentos en estos rubros que le permitan a la población ver efectivamente que se está dando también una lucha interna para poder garantizar mejores condiciones. Sí, el imperio ataca, pero también es necesario el que se implementen medidas para que los países que son atacados se organicen, se coordinen y puedan dar una respuesta efectiva y sobre todo con garantías de que la población salga beneficiada con este tipo de políticas que le puedan garantizar al gobierno estabilidad y democracia. Esto es. Gracias, Marco. Lluvia, ¿cómo ves tú esta situación y estas perspectivas de América Latina y el Caribe? Bueno, pues me parece que América Latina está viviendo tiempos, sí, bueno, como todo el mundo, de emergencia, pero América Latina, como decía Rosa Luxemburgo, ha sido esa parte de los arrabales del capital. Y los recursos naturales que tenemos en América Latina, pues son importantes en la medida en que el capital avanza. Y la acumulación de capital tiene que ver también con estos recursos naturales que están en América Latina. Y me parece que el imperio ha generado una guerra, pues ya no, como decía Atilio Borón, no una guerra ya en la selva, ¿no? En el concreto, ¿no? Sino ha generado una guerra mediática que genera una opinión en la sociedad y que permite el generar una perspectiva respecto al contexto distinta a la realidad, ¿no? Y esto pues genera controversias, ¿no? Es importante mencionar, por ejemplo, que las personas que salieron a marchar en Cuba, pues es un puñado de gente en comparación de la población que está en La Habana, 300, 400 personas. Sin embargo, las noticias mediáticas no se han hecho esperar, utilizando pues hasta otras fotografías que han sucedido en otros países y que de alguna forma generan una percepción de la comunidad en América Latina, ¿no? Y que de alguna forma también este contexto de bloqueo en Cuba, por ejemplo, ha generado que la mayoría de las personas tengan una percepción de lo que ha significado la revolución cubana. Y hay que decir que aunque el gobierno está asfixiado, ¿no? por lo que ya comenté anteriormente, pues existen casos de éxito respecto a lo que la ciencia en Cuba está representando, ¿no? La salud, una de las mejores
una de las mejores, digamos, capacidades, ¿no?, de generación de ciencia, por ejemplo, con la Soberana 2, ¿no?, que ha generado, pues, que todo el mundo nos sorprendamos, porque nosotros teniendo, pues, algunos medios y ellos, pues sí, estando asfixiados económicamente, estando bloqueados, pues han sabido sobrellevar este bloqueo, ¿no?, aún así, con todo lo que eso signifique. Pero me parece que en América Latina, la guerra mediática es muy peligrosa, ¿no? Porque pues es lo que decía anteriormente, genera una percepción, pero también hay que decirlo. Esas percepciones generan actuaciones de la sociedad. Y lo que es peligroso es que la sociedad no siempre está... tiene la información respecto a lo que está sucediendo en el contexto, ¿no? Sino más bien nos dejamos llevar por todo esto que se maneja en los medios, y esto, al generar percepciones, pues también genera posicionamientos de los gobiernos, ¿no? A mí la verdad es que me cae... bueno, de buena forma, ¿no?, sorpresa que el gobierno de México pues tome un posicionamiento respecto a lo que está pasando en Cuba, por ejemplo, y lo que ha pasado en otros momentos, en otros contextos de convulsión social respecto a lo que ha pasado, por ejemplo, en Venezuela o en Bolivia. Posicionamientos políticos que de alguna forma representan, ¿no?, pues sí, un bloque, representan el respeto a la nación, a la población. Y bueno, la verdad es que es un contexto bastante adverso, un contexto difícil, no solamente por el contexto económico, ¿no?, la crisis financiera y económica en la que vivimos, sino también el contexto sanitario que estamos viviendo y la emergencia sanitaria que de alguna forma rompe, ¿no?, con estas cotidianidades y con estas políticas que normalmente se ejercen en las naciones, y que de alguna forma también desgastan, ¿no?, a la población. Y lo que decía Marcos, ¿no?, es importante también señalar cuáles son las políticas públicas y cuál va a ser el posicionamiento de los gobiernos respecto, pues, a la intervención de Estados Unidos, de este imperialismo que busca posicionarse para generar también, pues, golpes de Estado y para generar desestabilidad en la población, ¿no? También hay que señalarlo porque, pues, Estados Unidos siempre ha sido ha sido un país que ha intervenido, ¿no? Y que ha generado, pues, bastantes problemas en la sociedad. Gracias, Lluvia. El presidente dijo, si quieren ayudar, que quiten el bloqueo. No nos movemos, Víctor Hugo. ¿Cuál es tu percepción que tienes de América Latina y el Caribe? Bueno, pues nuestra América está atravesando por una etapa muy convulsa. Ya llevamos un buen tiempo así. Trump entró a agitar las aguas después de que Obama se había mantenido con un discurso, como es la costumbre de los demócratas, esa democracia representativa burguesa gringa que es muy detestable, que dicen una cosa y actúan exactamente con lo contrario. Pero bueno, a pesar de ello, había tenido una política de mayor apertura hacia Cuba y les aflojó por un tiempecito el yugo. Llegó Trump, intensificó el bloqueo, y ahora estos portadores de la llama de la verdad, que se erigieron como, o pretendían ser representantes de la diversidad, la pluralidad, la justicia y no sé cuántas cosas más en Estados Unidos, están siguiendo exactamente las mismas medidas de Trump y se han endurecido en Cuba, porque las están mezclando con la guerra de cuarta generación que se llevaba a cabo
con Obama. Esta guerra en la que se hace un acento en lo mediático, donde lo que se busca primero es minar la credibilidad del dirigente, la credibilidad del gobernante, para que se convierta en un enemigo público, no tanto para el interior del país, porque bueno, en Cuba todos apoyan al régimen. En Cuba existe algo que se llama guerra de defensa del pueblo, donde cada cubano cuando hace su servicio militar sabe qué es lo que tiene que hacer para defender a su país y sabe dónde tomar las armas para defender a su país. Si los cubanos quisieran terminar con el régimen que tienen, lo harían, pero no lo hacen porque no quieren, porque están conformes, porque es una república democrática. Solo que hay aquí una confusión, porque la democracia representativa burguesa nos ha metido en la cabeza que democracia es cambiar de representante periódicamente, aun si ese representante no lleva la voz del pueblo. Y bueno, con esta desviación y con los medios de propaganda masiva, pues se corre el riesgo de que fácilmente la gente se confunda. Y en medio de esta confusión, los Estados Unidos se aprovechan para justificar una invasión. Entonces, todos estos montajes que parecían pifias, inocentes, de ay, es que no se dio cuenta y pegó una foto de la primavera árabe simulando que era el malecón de La Habana, esa inocentada, esa, ¿cómo decir?, distracción, o en el peor de los casos, decir, es que tenía mala intención, es mala leche, va más allá. Se trata de un plan en el cual se pretende confundir a la población de todo el mundo para justificar una invasión y un genocidio. Y eso es terrible. Porque Cuba ya ha estado más de 60 años bajo el asedio de los Estados Unidos, bajo el bloqueo comercial. Algo que debe de sorprendernos y que debe de meternos en confrontación. Cuba ha desarrollado una vacuna eficiente a más del 92%, que tiene bajos costos y que utiliza tecnologías más amigables con nuestro propio cuerpo para aplicarla a los habitantes. Tiene capacidad de producción y se está aplicando. El problema aquí es que en Cuba no hay jeringas suficientes para aplicarla. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo comercial. Y ahí hay un atentado de parte de Estados Unidos que directamente está perjudicando, está dañando la salud de millones de personas. Los cubanos están en riesgo teniendo una vacuna desarrollada y están en riesgo porque este bloqueo impide que lleguen jeringas. Es terrible. Y bueno, otro tanto lo que ha pasado en Colombia, lo que pasó en Haití, lo que pasó hace un tiempo en Bolivia. O sea, los gringos se andan metiendo en todos lados, andan desestabilizando. Nuestra América está convulsa porque es un imperio decadente y la decadencia del imperio los hace pretender defenderse como gato patas para arriba. Y una fiera lastimada, una fiera que se siente en peligro, es una fiera que es amenazante. Debemos de tener atención en eso. Y si ves las barbas de tu vecino afeitar, pues hay que poner las nuestras a remojar, reforzar la formación política, reforzar la información que nosotros podemos dar en redes y pues darle para adelante tratando de contrarrestar, aunque es muy difícil, pero tratar de contrarrestar estas medidas de bloqueo también informativo de parte del imperio. Gracias, Víctor. Adriana Paola, tu opinión. Sí, Doc, pues yo voy a ser breve y contundente porque tenemos tiempo encima y porque ya todos hablaron mucho. Pero creo que efectivamente América Latina se ha
se ha construido históricamente como América Latina y el Caribe como una región resiliente de lucha, de creatividad, de sobrevivencia. Literalmente somos sobrevivientes de las múltiples formas de opresión y de dominación. Y sin embargo, sabemos que también sigue siendo muy interiorizada las mismas formas de dominación. Y en ese sentido vemos cómo se construye esa infantilización del sujeto en nuestra América. Y entonces es la forma en la que mediáticamente, coincido con la parte que señalaba Lluvia y Víctor, esta construcción simbólica de nuestros contextos, donde intentan legitimizar la invasión, la intervención estadounidense, para seguir tratándonos como pueblos infantilizados, que no tenemos la capacidad de decidir nuestras propias prácticas de gobierno, nuestras propias prácticas de procesos y modos de producción, nuestras propias prácticas de seguridad y demás. Y bueno, tal es el caso de Haití, donde vemos efectivamente, pareciera que se crea ese imaginario colectivo de que Haití es incapaz, ¿no?, de salir de sus crisis e inestabilidades políticas, que se crea ese imaginario. Además es en una de las regiones más empobrecidas de nuestra América, cuando en realidad hay muchísima movilización social en Haití, donde están tratando de ser constructores de su propia historia, y que el intervencionismo estadounidense ha sido constante y permanente en sus bloqueos a estas iniciativas, como lo es en Cuba con el bloqueo económico, como lo es en todas nuestras regiones. Pero bueno, breve y sintética, porque si no nos quitamos el tiempo del resto del programa. Gracias, Paola. Bien, pues con esto cerramos esta sección y vamos a esta sección que nosotros hemos denominado qué ver, qué oír, qué leer. Y hoy decíamos al principio, Marco Antonio Moreno nos lleva a explorar la cultura del rock, que ha sido tan trascendente en nuestros países, como lo ha sido quizá en todo el mundo. Marco Antonio Moreno. Gracias, doctor. Bueno, efectivamente queremos compartir con nuestros amigos de Diálogos y Debates este significado del género musical hoy tan universal que es el rock. El pasado martes precisamente se celebraba el Día Mundial del Rock and Roll. Bueno, el rock es una variedad de estilos de música popular que se origina en la década de los 50 en Estados Unidos y en Inglaterra. Tiene sus raíces desde los años 40 con el blues, con el ragtime, el country, pero también fuertemente influenciado por el jazz. Este género de música empezó a interpretarse, fíjese usted, con un bajo, una guitarra, batería y un teclado. 4 instrumentos. Y así se abre paso, universalizándose en los años 60, y empiezan a generarse diferentes subgéneros del rock, como es el blues rock, folk rock, country rock, el jazz rock, en fin. Pasando por el psicodélico, progresivo, hasta llegar al heavy metal. Este último se centra en la situación de mucho volumen, mucho poder, mucha velocidad en la tocada de los instrumentos. En la segunda mitad de los años 70, el punk intensificó y reaccionó con algunas de estas tendencias para producir esta música que es cruda y enérgica, que hoy algunos chavos rucos como nosotros no entendemos, como el post-punk o algunas piezas del rock alternativo. Y así se llega hasta el pop sintético y otras múltiples ramificaciones de este género hoy en este siglo. La música rock abarcó también movimientos culturales y sociales, lo que llevó a la creación de subculturas como los mods, los rockers
una contracultura que es la hippie, la cultura punk, la emo, la gótica. La música rock es heredera de la canción de protesta. Ha sido asociada con el activismo político, así como con los cambios en las actitudes sociales sobre el racismo, el sexo y el uso de las drogas. Y es usualmente vista como una expresión de la rebelión juvenil contra el consumismo y el conformismo. Pero ¿qué pasa en el caso de México? El rock llega a México por allá, por los años 50, y era mal visto por la sociedad porque lo consideraban una música de jóvenes desadaptados. En esa década, los músicos locales se frustraron al intentar crear música original. ¿Qué hacían ellos? Pues hacían solamente covers de solistas, sobre todo de bandas exitosas de Estados Unidos, como Elvis Presley, Billie Holiday. Ya existían en ese entonces bandas como, recordemos todos, los Teen Tops, los Locos del Ritmo, OVNIs, Camisas Negras, Black Jeans. La música se hacía en ese tiempo que lo llamaron, toda esa música aglutinada, eran los años de oro del rock. En el año de 1968 nació se intentó hacer una nueva forma de llevar el rock a otro nivel. ¿Por qué? Porque el movimiento estudiantil influyó mucho, ya que las bandas alzaron la voz por la brutal represión en nuestro país. Recordemos incluso aquella canción que hablaba de Rosas en el Mar, que fue prohibida por el gobierno genocida de Díaz Ordaz. Sin embargo, 3 años después, en 1971, ocurre el Festival Rock y Ruedas de Avándaro. Avándaro es un pueblo pintoresco cerca del Valle de Bravo. En el encuentro musical, este encuentro musical de hecho fue un parteaguas social en la historia de la música en México. Fue un suceso único, fue inquietante y sobre todo por los hechos de represión que se daban en contra de los jóvenes. Participaron bandas en aquel festival como El Amor, La Tribu, Bandido, Los Duk Duks, El Epílogo, Tequila, Tinta Blanca, Chris Soul of My Mind, Love Army, El Ritual, Los Yaqui. En Avándaro vibraron más de 250,000 jóvenes bajo el sentimiento de amor y paz, donde no hubo asaltos, no hubo pleitos, no hubo violaciones. Este movimiento del rock en México no tuvo origen rebelde como lo tuvo el Festival de Woodstock en 1969 en Estados Unidos. Después se crea este movimiento de rock en tu idioma, que es un concepto creado con el objeto de unificar la nueva generación de proyectos que estaban saliendo en todo el habla hispana. En México tenemos interpretaciones con bandas como La Maldita Vecindad, Fobia, Caifanes, Botellita de Jerez, y seguro se me escapan algunos. En Argentina está Soda Stereo, Virus, Fito Páez, Charly García, Los Enanitos Verdes. En Chile tenemos Los Prisioneros, Jaivas, Los Tres. En Colombia, un grupo que se llama Aterciopelados, Juanes. Y en España, Los Hombres G, Los Hombres del Silencio y Ducando. Algunas de esas bandas que acabo de señalar actualmente tienen actividades, pero otras han desaparecido. Distintas agrupaciones han creado un proyecto alterno llamado Rock en tu idioma, donde han realizado una serie de conciertos por todo el continente americano, haciendo referencia a las mejores canciones de rock en español. Recordemos, Mátenme porque me muero, Muralla Verde, Cuando pase el temblor, El Diablo, Si yo fuera mujer. Viva el rock and roll, viva el rock and roll. Gracias, Marco. Bien, pues pasamos a nuestra última sección,
que esta vez la presenta Ana Lluvia García con un homenaje a Frida Kahlo, a los 67 años de su fallecimiento, esta extraordinaria pintora mexicana. Lluvia, te escuchamos. Gracias, Doc. Bueno, pues Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón fue una pintora mexicana nacida en Coyoacán el 6 de julio de 1907 y se le ha reconocido 150 obras, principalmente autorretratos. Fue parte de una corriente artística en México que reivindicó la mexicanidad y fue parte también del núcleo de intelectuales socialistas en México. Una constante en su obra fue el dolor, reflejo de lo que sucedió en su vida desde su infancia. Ella padeció poliomielitis y en 1925 sufrió un accidente que le dejó postrada por un largo periodo de tiempo. Durante su recuperación, ella perfeccionó su técnica, misma que se volvió cada vez más compleja. Y en la actualidad, la figura de Frida se ha convertido en un referente no solo para el arte, sino para la cultura popular de México y el mundo. Su imagen de mujer fuerte y comprometida es hoy un ícono de la cultura contemporánea. El 13 de julio de 1954 falleció Frida Kahlo. Su cuerpo fue velado en Palacio de Bellas Artes. Llevaba un vestido de tehuana, un huipil blanco de Yudalaj y un collar de Tehuantepec. Reconocida y admirada mundialmente, hoy la recordamos como la gran pintora y revolucionaria que fue Frida Kahlo. Gracias, Lluvia. ¿Alguien quiere intervenir en esta sección? Es dialogando precisamente con el arte y la cultura. Yo podría comentar. Y efectivamente, bueno, sumado a lo que ya menciona Lluvia, creo que Frida, como muchos otros artistas, cuando ya se reconoce su iconografía, y es en cualquier parte que la encuentras, la relacionas con, con ella como pintora, creo que eso es algo que da la claridad del nivel y la permanencia que tiene su obra, ¿verdad? Entonces creo que efectivamente Frida Kahlo sigue siendo ese símbolo de revolución, de compromiso y activismo social, de creatividad, de resiliencia, porque bueno, al ser tal como el plasma en su obra, esa tragedia, ese dolor con el que vivió, pero al mismo tiempo esa fortaleza, ¿no? De donde, y ese compromiso permanente que tuvo con el movimiento comunista y socialista en México, bueno, creo que es como muy importante, ¿no? Toda la serie de encuentros y desencuentros a lo largo de su historia, creo que sí son como legado de no solo de su obra artística, sino de su compromiso también social y político. Gracias, Paola. En efecto, fue militante del Partido Comunista Mexicano, junto con su esposo, con Diego de Rivera. Diego de Rivera es expulsado, no sé si también Frida, cuando Diego defiende a León Trotsky, que había sufrido incluso un atentado de parte de David Alfaro Siqueiros. Esa defensa intransigente, conocida de Diego y de Frida y algunos otros comunistas, hizo que los expulsara del partido. Después Diego Rivera vuelve, a Frida ya no tuvo quizá esa oportunidad porque falleció antes. Pero yo digo que Frida Kahlo es el ejemplo de un artista que se compromete con su opinión pública y participa. Poco antes de morir participa en una marcha en favor de la Unión Soviética, en defensa de la Unión Soviética, junto con Diego de Rivera, y ya va en silla de ruedas. Hasta el final de su vida fue una militante absolutamente convencida de que el futuro de la humanidad estaba
estaba en el socialismo. Pero a mí lo que me llama la atención es en qué momento Frida Kahlo despega como la pintora que hoy se le reconoce es. Porque en la época en que ella vivió, no se le reconocía con la magnitud que uno pensaría que iba a tener después o que tiene hoy. Pero no conozco esa parte en la que alguien empezó a hablar de Frida Kahlo, se internacionaliza y se convierte en una de las pintoras más seguidas, buscadas y apreciadas en el mundo internacional. Bien, no sé si alguien más quiera. Sí, perdón, me arrebaté la palabra, disculpe. En el edificio de la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México hay una serie de murales elaborados por Diego Rivera. Y cuando en ocasiones, hace muchos años, pasábamos por ahí, un guía explicaba de cómo Diego Rivera se subía en esos andamios que le construía, se sentaba y ahí se la pasaba todo el día. Y comentaba que Frida Kahlo todos los días le llevaba un almuerzo e incluso se sentaba junto a él y él seguía pintando y seguía comiendo, echándose su almuerzo. Yo creo que esto formó parte también de la influencia para poder hacerse como una pintora, porque el estar junto con este personaje, Diego Rivera, pintor preferentemente muralista, pero también yo creo que este tipo de situación de la presencia de Diego Rivera le daba a Frida Kahlo la posibilidad de desplayarse y hacerse perfeccionar trabajos de su. Esto yo lo menciono como una anécdota porque incluso hay fotografías en donde están los dos sentados frente al mural, está todo, todavía le falta la pintura, están los dibujos y están los dos juntos pegados uno al otro en un acariciado cuerpo. Gracias Marco, gracias. Si no hay nada más. Y bueno, un poco a la referencia que usted preguntaba, Frida, su primer show así a nivel internacional fue en Nueva York en 1938 y entonces, bueno, a partir de eso fue que su obra se empezó a dar a conocer en el ámbito internacional y se volvió ese ícono de la mexicanidad, ¿no? Esta construcción simbólica no solo a través de su arte, sino a través de ella misma, su vestimenta, con cada vez, ella era un código ambulante, ¿no? Entonces, que comunicaba ese arte, esa mexicanidad, esa fortaleza y bueno, ya fuera con su traje y su pantalón, cuando en esa época no era tan común que las mujeres utilizaran un pantalón, o como todos estos vestidos tradicionales de las regiones indígenas en México. Gracias, Paola. Yo creo que... Además, bohemia, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas que más han llamado la atención de Frida desde siempre, además de su arte y la expresión que logra en su obra, es la construcción de un personaje. Porque esa construcción del personaje que permea su obra y que llega a su persona, tiene que ver con lo que para la mujer mexicana representaba el ser madre y cómo a partir del accidente que tuvo cuando el tranvía arrolló el autobús en el que ella iba y a partir de ahí que no pudo tener hijos, lo vuelca hacia su obra y al mismo tiempo genera una ruptura en la tradición mexicana de lo que debería ser una mujer y se convierte en un ícono de la feminidad que es divergente de esa feminidad tradicional conservadora. Y ahí, a partir de ahí, viene una construcción de un personaje en lo público, pero que ella encarnaba, porque pues era simplemente su forma de expresar todo el dolor que tenía. Dentro del dolor físico, pero también esa ruptura con una, digamos, una tradición simbólica.
en México. Creo que desde mi punto de vista eso es muy importante y es en gran medida lo que logra permear hasta hoy en muchos de los grupos donde ella es popular, que están muy relacionados con el feminismo. Sí, es una mujer polémica que rompe estereotipos, una mujer que representa a la nueva, digamos, a una mujer, pues, feminista, ¿no? De su época, pero que también esa relación que tiene con Diego, ¿no? Relación que creo que ha sido muy criticada, ¿no? Respecto, pues, a esta codependencia tóxica que se tenía y por lo que se puede leer en las cartas, ¿no? Pero una mujer que se enfrentaba también a un mundo donde la mujer tenía una forma de vida específica en la familia, ¿no? Es una mujer que rompe estereotipos, una mujer que se vuelve polémica también por su actuar y pues ser una mujer que también por su propia capacidad artística brilla, ¿no? Rompiendo también con la relación que se le venía o que se le imponía, ¿no? De Diego Rivera a partir de que Diego la impulsaba, que le copiaba, que él la hizo famosa, ¿no? Como que ella también rompió con esa forma de mirar a una mujer, ¿no? Y me parece interesante lo que dice Víctor Hugo respecto a esta forma en la que ella se abre al mundo, ¿no? Como una artista, como una mujer, como este personaje que busca también romper estos estereotipos y romper también con estas dinámicas familiares típicas de México, ¿no? Y nos deja la chamba de que nosotros rompamos la necesidad compulsiva de hablar de Diego cuando teníamos que hablar de Frida, ¿no? Exacto. Es inevitable, ¿no? Es como si hablaras de Frida. Cuando hablas de Diego también se habla de Frida. Decía yo que además bohemia, ¿no? Amiga de Chabela Vargas. Bueno, se nos terminó el tiempo. Les agradezco mucho su participación. Adriana Paola, Lluvia García, Víctor Hugo, Marco, estuvieron hoy. Nosotros termina nuestra emisión número 38. Los esperamos el próximo jueves a la misma hora en este canal de la Jornada 20 de YouTube. Gracias. Hasta luego.